Tomo 1, el 2 y el tomo. Entonces también se puede trabajar eso, la diferencia entre lo primero y lo segundo, hacer las correcciones sobre este ya, esta es la de 1812, el ser, sí. Y esta es la que no se había editado. Ya. Claro, y la que tenemos en francés es esta, claro. La de la barriera es esta. Entonces ahí se podría precisar más. ¿Qué tanto puso la otra? Es la edición, claro, de Westfalia. Y es del año 78. Vamos a tener que matricularnos en un curso de alemán para leer las introducciones. No, tiene un montón de notas. Por eso, las notas, todo eso, lo del editor. Claro. ¿No? Porque el mismo educa hace las salvedades. Determinadas cosas no están en cursiva y las puso en cursiva, claro. Y en el original no están en cursiva. O al revés. Reine. Déjale bien, Steiner und Bestimmen. Mittelparque. Lo otro que tengo también es la obra completa, este CD que hicieron. Ya. Pero no es muy preciso, me di cuenta de también. Porque la otra vez que discutimos... ¿Obras completas de quién? De Hegel. ¿En el CD? Sí. ¿Quién tiene eso? Yo lo bajé en internet, está el CD 1, está la mayoría de la obra. Ya. ¿Está la fenomenología? Sí. ¿En qué? En PDF. ¿En el castellano? No, en alemán. Ya. No, la biblioteca Gutenberg tiene las obras de Hegel en alemán. En la fenomenología tiene la lógica. Qué bonito. Bonito tenerlo. A la larga, cuando me saque el loto, mandaré a traer los 20 tomos. Ya, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3 ha sido difícil para las feministas ser marxistas. Ha sido difícil, hay feministas marxistas muy importantes, pero ha sido difícil por la reducción de todo mercado a mercado capitalista. Y entonces la pregunta por el tipo de intercambio que representa la relación de género queda atrapada en una dicotomía. ¿Sí? O es una relación mercantil en términos capitalistas, o simplemente es una relación no mercantil. Y entonces las discusiones de las feministas marxistas giran en torno a eso. ¿Sí? Algunas defienden la idea de que la relación de género sí se puede expresar como extracción de plusvalía. ¿Sí? Y que efectivamente en el matrimonio y en el patriarcado hay un interés económico en sentido estricto, estrecho, directo. Hay un interés pecuniario. Y entonces se fundan sus consideraciones en la diferencia entre patrimonio y matrimonio. ¿Sí? Y entonces cómo el matrimonio es correlativo al patrimonio. Ustedes saben que el patrimonio son los bienes, ¿sí? Pero el patrimonio justamente es el del padre. ¿Ah? En cambio el matrimonio tendría que ver con bienes afectivos, pero eso es lo de la madre. Entonces ahí empieza la consideración, ¿no es cierto? La estrategia en ese caso es asimilar el intercambio de género a intercambio capitalista y mostrar que el intercambio capitalista funciona también ahí, ¿sí? En cambio hay feministas marxistas que han hecho la estrategia contraria. La relación de género no es una relación mercantil. Y entonces los marxistas tienen que desarrollar una teoría sobre lo no mercantil. ¿Sí? Lo que estoy proponiendo es una solución que elude esa dicotomía. En lo que estoy proponiendo, la relación de género
la relación patriarcal, porque a todo esto hay muchas relaciones de género, pero lo que me interesa como modelo es la relación patriarcal, ¿cierto? Acerca de, ¿no es cierto?, ser gay, acerca de la relación que implica el lesbianismo, el travestismo, qué sé yo, hay una diversidad de relaciones de género posibles. Pero incluso los filósofos gay están de acuerdo con que la relación patriarcal es como el modelo de todas estas relaciones que implican al género como un cierto valor, ¿sí? Lo que estoy proponiendo es que escapar a la dicotomía de si la relación patriarcal es mercantil capitalista o es no mercantil. Lo que sostengo es que la relación de género es una relación mercantil, pero no capitalista. ¿Sí? Esa es la manera de salir de la dicotomía. Eso significa postular que la mujer produce valor en términos de valor en general, que hay un valor específico que es lo femenino, y que ese valor se traduce en acciones sociales bien determinadas, en las cuales está contemplado tradicionalmente, ¿no es cierto?, está contemplado más allá de si hay opresión en eso o no, está contemplado cuidar a los niños, hacer las camas, hacer la comida y hacer la ñuñuya al rey de la casa cuando vuelve del trabajo. Eso es valor, ¿sí? Hay un valor en eso, hay humanidad empleada en eso. Noten que la opresión de género es particularmente profunda cuando la mujer asume su opresión y hace esos actos de valorización voluntariamente. Bueno, al patriarcado le encanta llamar a eso, ¿no es cierto?, referirse a eso como hace eso por amor, ¿sí? Asume toda la servidumbre por amor, ¿sí? Pero no puede ocurrir ahí establece la relación del siervo y el esclavo también. No habrá... Yo creo que el tema es un poco más complejo en este caso, porque hay, en la lógica de Hegel, eso es un momento de una cuestión que es mucho más complicada. Acá el asunto es más simple. Acá el asunto es, la mujer produce valor. Inscribe ese valor en los términos de una ficción de equivalencia. Aparentemente, el valor que ella produce es retribuido. Y es retribuido como cariño, como protección y como mantención. Y habría entonces una equivalencia. Te cuida a los niños y yo mantengo la casa. ¿Se entiende? Esa sería la ficción de equivalencia, y eso está consagrado institucionalmente en el matrimonio. Usted se preocupa del matrimonio y yo me preocupo del patrimonio. Esa sería la diferencia de roles, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es entender que ahí hay una producción de valor. Los liberales e incluso los marxistas clásicos, cuando se dice es que la mujer hace eso por amor, tiene una actitud despectiva hacia eso. Con amor, ¿no? El amor es una pura ideología, ¿sí? Claro, es una ideología, pero es verdad. O sea, la característica de la ideología no es que sean falsas. No, la característica de la ideología es que son la verdad de una situación enajenada. Y entonces que la mujer ponga todo su amor en dar valor sin obtener una retribución, ¿no es cierto? Ni siquiera bajo esa ficción de equivalencia hay que tomarlo en serio. Es verdad que eso es amor, aunque sea cierto que la palabra amor es una palabra ideológica en ese contexto, porque encubre una situación de discriminación, ¿sí? El hecho concreto es que no solo la mujer produce valor, sino que en la relación social género, el hombre usa ese valor como insumo de su propia valorización. En resumen, en mi casa mando yo, ¿sí? Mi mujer sí que está ordenada, ¿no es cierto? Ella sí que cuida a los niños. No como otras, ¿no es cierto?, que vienen a estudiar a la universidad, dejan a los cabros chicos botados ahí, la nana tiene que hacerse cargo y yo llego cansado del trabajo y mi mujer anda en la universidad. No, eso no. En mi casa mando yo. ¿Y por qué mando yo? Bueno, porque yo quiero a mi mujer, yo la trato bien, ¿no es cierto? Yo le mantengo la casa bien y ella me tiene almuerzo y más encima me hace cariñito. Noten que eso es valorización frente a los pares del género, ¿sí? Y eso es tener los pantalones bien puestos. ¿Quién lleva los pantalones de la casa? Toda la ideología patriarcal se sostiene en una valorización que el hombre obtiene, entre otras cosas, extrayendo valor producido por la mujer. Noten que para mantener esa situación, el hombre no solo necesita extraer valor, o sea, usarlo como insumo de su propia valorización,
¿sí? Sino que además necesita impedir la valorización de la mujer. Y si la mujer usara esos valores para otras cosas, el valor que ella produce, ¿no es cierto?, lo usa para otras cosas, teje, pero vende las chalequitas, cuida niños, ¿no es cierto?, pero cuida a los niños de sus amantes también, ¿no es cierto?, produce cariño, pero también produce cariño para el vecino. Entonces, en ese caso, ¿no?, la valorización que el hombre saca se pierde absolutamente, porque el hombre se empieza a desvalorizar. Oye, tu mujer te pone el gorro, ¿se entiende? Y entonces, noten que la relación de valorización en el caso de la relación patriarcal es antagónica. Es antagónica porque el hombre necesita ese valor para su valorización y al mismo tiempo necesita impedir la valorización de la mujer. Entonces los intereses son directamente contrapuestos, ¿sí? Mi opinión es que eso debería ser considerado explotación, ¿sí? Porque hay un intercambio desigual de valor. Y eso evita, en términos epistemológicos, la dicotomía, ¿no es cierto?, de ¿hay dinero implicado? No, no hay dinero. Ah, entonces no es mercado. ¿Se entiende? No, hay un mercado, pero no un mercado en términos capitalistas. ¿Sí? ¿El valor del género femenino sería simplemente doméstico? Claro, es valor doméstico, es valor afectivo en un sentido súper concreto. Hay que criar los cabros chicos, y la familia es para eso. La familia en el fondo es para criar los niños, ¿no? La familia que sea, todo esto, la familia hombre-mujer, la familia hombre-hombre, la familia mujer sola, ¿no es cierto?, la familia viudo, toda la familia, la familia es una institución que la humanidad inventó para proteger a los niños, para que pueda seguir habiendo seres humanos. La familia es una estrategia de sobrevivencia. Y la forma de la familia tiene que ver con la eficacia de la producción. Y entonces detrás del patriarcado, detrás de las familias poligámicas, detrás de la monogamia, hay recursos de sobrevivencia. En algún momento eso fue, por decirlo en términos biológicos, ecológicamente significativo. Como defensa frente al medio ambiente, esa estructura es microsocial, resultaba funcional, ¿sí? Eso vamos a decir de todas las formas de explotación. Todas las formas de explotación surgieron como sobrevivencia frente a situaciones de escasez, ¿sí? Lo que pasa es que esa relación de valorización, ¿sí?, se ha expresado en una ficción de equivalencia. La ficción de equivalencia tiene una ideología y tiene una institución. La ideología es el amor de los cónyuges. Y entonces, amor para el patriarca significa proteger, mantener en la casa, educar a los niños hombres de una manera y querer a las niñitas mujeres y conseguirles marido. Amor, en términos patriarcales, para la mujer significa fidelidad, exclusividad sexual, ¿no es cierto?, explicarle a las niñitas que van a tener que tener marido, etcétera. Y esa es la ideología de lo amoroso, que ha sido denunciada por las feministas miles de veces, ¿no es cierto? Hay toda una literatura sobre en qué sentido la ideología de lo amoroso lo que hace es consagrar esa falsa conciencia, es consagrar, voy a decirlo ahora en términos marxistas, la ficción de equivalencia. ¿Sí? Es consagrar esto que usted dio le fue retribuido de manera equivalente. Ya. Se puede mostrar que desde la propia ficción de equivalencia hay explotación. O sea, se puede mostrar que la ideología del amor no cumple con sus propias premisas. Se puede mostrar que el matrimonio no cumple con sus propias promesas. ¿Se entiende? Eso es importante porque lo que vamos a decir es que la explotación es un juicio interno, no es un juicio externo. Hay explotación, vamos a definirlo enseguida, pero hay explotación en términos de la propia ficción de equivalencia. ¿Se entiende? Ya, en resumen, lo que creo es que se puede describir la discriminación de géneros, se puede describir en términos marxistas sin caer en la dicotomía o es mercado capitalista o es no mercantil. ¿Sí? Hay una manera de hacerlo. Ya. Pero para hacer eso, entonces metámonos explícitamente a qué es explotación. ¿Sí? Como digo ahí, qué es explotación, voy a usar ahora por comodidad, ¿no es cierto?, la palabra mercado como si fuera mercado capitalista. Voy a llamar explotación a un intercambio desigual de valor. Sin embargo, no todo intercambio desigual de valor es explotación. Es para un lado no.
La explotación es eso, pero eso no es necesariamente explotación, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el regalo es un intercambio desigual, po. En que uno regala algo y no tiene nada a cambio, en principio no tendría por qué tener nada a cambio. ¿Cómo distinguir la explotación del regalo? ¿Sí? Digo esto porque parte de la ideología feudal consiste en que los campesinos regalan en agradecimiento. ¿Sí? Para que haya explotación, tiene que ocurrir que la valorización de un término depende de la desvalorización del otro. Hay una relación causal entre valorización y desvalorización. Esto es importante porque es esa dependencia la que crea un interés objetivo. Noten que no es un interés subjetivo, exploto porque quiero. Vamos a meternos en ese problema después. Exploto porque soy malo. ¿Ah? No, es un interés objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque la valorización del explotador depende de la desvalorización del explotado. Esa es la condición. ¿Eh? Esto es importante porque es necesario distinguir explotación de opresión. Voy a distinguir sistemáticamente explotación, opresión, dominación. ¿Sí? Y voy a empezar a relacionar un término con otro. Primero, explotación y opresión. No es lo mismo extraer valor que impedir la valorización. Eso en derecho penal es súper clara la diferencia entre matar y dejar morir. ¿Se dan cuenta? Yo puedo matar a alguien pegándole un tiro y puedo matar a alguien impidiéndole vivir. Por ejemplo, le encierro en una pieza y no le doy comida durante 4 años, se muere el tipo. Noten que lo que hice ahí no fue matarlo, lo que hice fue impedir que viviera. Son delitos distintos. ¿Sí? Bueno, lo mismo. ¿Sí? La explotación se da cuando el intercambio desigual de valor implica extraer valor. La opresión se da cuando hay un impedimento de valorización. Esto es importante de nuevo para distinguir la lógica de los marxistas de la lógica de los anarquistas y los socialistas utópicos. Porque uno podría combinar las dos cosas. ¿Sí? Clásicamente, los que tienen mentalidad de socialista utópico, los que tienen mentalidad de anarquistas, imaginan la explotación como valorización que es correlativa a la desvalorización. La forma popular de decir eso es: los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. ¿Sí? Noten que en este caso hay explotación con opresión. El resultado de eso no es solo que se extrae, sino que además se impide la valorización del explotado. ¿Sí? A eso le voy a poner un nombre. Eso se puede llamar explotación absoluta. La tradición sindical, la tradición anarquista, la tradición del socialismo utópico ha entendido que explotación y opresión son la misma cosa. Son la misma cosa porque siempre la explotación va acompañada de opresión. Por eso digo, la gran idea es que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. ¿Sí? Ya. Cosa sutil. Es cierto que los pobres son cada vez más pobres, pero no es cierto que los trabajadores son cada vez más pobres. Ahí la categoría pobre es insuficiente. Es necesario otra cualificación. Los marginados de la producción capitalista son cada vez más pobres. Pero, ojo, si son cada vez más pobres, no son pobres porque les traigan plusvalía, justamente son marginados. ¿Sí? En cambio, los trabajadores no son cada vez más pobres. Y una de las gracias de Marx es que Marx anticipó, profetizó que el salario real de los trabajadores iba a subir con el tiempo. Que es una predicción directamente contraria a la de los anarquistas. Los anarquistas decían que los trabajadores iban a pauperizarse.
No solo que las capas medias se iban a proletarizar, sino que el proletariado se iba a pauperizar. Noten que eso no es cierto, empíricamente. ¿Sí? No es cierto. Uno mira 150 años después y claramente no es cierto. ¿Sí? Bueno, la gracia de Marx es que fue capaz de predecir este fenómeno. ¿Por qué? Porque perfectamente podría ocurrir que haya explotación sin opresión. La explotación sin opresión tiene esta figura. La valorización de los explotadores va acompañada de la valorización de los trabajadores, no de la desvalorización. Y hay explotación por esta diferencia. ¿Se dan cuenta? Eso es posible gracias a la alta productividad. Eso es posible gracias al desarrollo tecnológico. En los trabajos altamente tecnológicos es necesario que los trabajadores valgan como seres humanos. Son valorizados no solo salarialmente, sino que además son reconocidos en cumpleaños, incentivos, creatividad, no que eso, contar con la subjetividad del trabajador. Es decir, hay explotación sin opresión. A eso lo voy a llamar explotación relativa. Y después vamos a hacer una relación entre explotación absoluta y plusvalía absoluta, y explotación relativa y plusvalía relativa. Eso lo vamos a, cuando veamos la teoría de la plusvalía, vamos a explicitar eso. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema histórico. En tiempos de Marx, sí, toda la explotación industrial era opresiva. En cambio, hoy día nuestro problema político es que los trabajadores, tal como lo decía la primera hora, que están más cerca de la división social del trabajo, los trabajadores altamente tecnológicos, son trabajadores que son explotados pero no oprimidos. Y entonces hoy día es perfectamente posible, no es nada de raro, que haya explotados felices. ¿Se dan cuenta? No es raro. Piensen, por ejemplo, en los programadores de software, los gallos que inventan juegos. ¿Sí? Pasan jugando todo el día. Pasan jugando literalmente, ahí son fanáticos ahí, y prueban los juegos, lo pasan el después, se realizan en su esencia y les pagan bien. Y sin embargo son explotados. El argumento esencial de Marx no es contra la opresión, es contra la explotación. Noten que en 1848 daba lo mismo porque las dos cosas se daban juntas, pero hoy día ya no da lo mismo. El argumento esencial de Marx no es a favor de los pobres, es a favor de los trabajadores. Ese es el sujeto, los trabajadores. En 1848 daba lo mismo, pero hoy día no da lo mismo. Hoy día el problema se ha hecho distinguible. ¿Sí? Entonces este es nuestro problema. Este era el problema de Marx, de la época de Marx. ¿Sí? Y el marxismo clásico quedó pegado en eso hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En cambio este es nuestro problema en el siglo XXI, en el postfordismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos trabajadores que son explotados pero no oprimidos, ¿sí? Estabilizan la política. Son el centro que estabiliza la política. Son el centro conservador. O sea, son los tipos que votaron por los radicales, por los demócratas cristianos, por los socialistas, fueron pinochetistas y ahora son del PPD. ¿Se dan cuenta? Ese centro conservador no en el sentido de reaccionario, sino que conservador en el sentido de que está cómodo en el sistema social donde está. Este sistema social puede ser mejorado, pero no hay, por ningún lado, no hay ninguna necesidad de revolucionarlo. Y resulta que estos son el sujeto revolucionario. Entonces la tarea de los marxistas en el siglo XXI es más difícil, ¿se dan cuenta? Porque aquí había un incentivo psicológico para ser revolucionario, y los explotados eran pobres. En cambio aquí ese incentivo psicológico falla, o, vamos a verlo después, adquiere otras formas que es necesario entender. Por otro lado, noten que perfectamente puede haber opresión sin explotación. ¿Opresión qué significa? Desvalorización. O, no, pero desvalorización en el sentido de fui impedido de valorizarme. No desvalorización en el sentido de me extrajeron valor. Noten que los desempleados son oprimidos, pero no son explotados. Es obvio eso, ¿no? Es obvio, pues si son desempleados no les sacan plusvalía. Sin embargo, es más o menos obvio que sufren las consecuencias de la explotación, aunque no sean explotados. Noten que los hijos de los obreros no son explotados,
La plusvalía se la sacan a los papás, pero sufren las consecuencias de la explotación. ¿Sí? Entonces, la idea de ser víctima de la explotación sin ser explotado es una idea fácil de sacar, es una idea clásica, es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, lo dijo el obrero, qué sé yo. Sin embargo, aquí hay que distinguir. ¿Cuál era la idea antigua de opresión sin explotación? Que había formas de opresión no mercantil. ¿Está bien? Entonces se decía, las mujeres son oprimidas pero no son explotadas. Los mapuches son oprimidos por razones raciales pero no son explotados, porque en discriminar a un mapuche no se extrae valor. ¿Sí? Ya. A esta idea es la que me estoy oponiendo. ¿Se dan cuenta? A esa idea. O, voy a formularlo de una manera más general. ¿Por qué la gente es explotada? Por el interés de extraer valor. Pero ahora, ¿por qué la gente es oprimida? ¿Por qué un ser humano puede estar interesado en oprimir a otro? Entonces, la tesis clásica es que podrían haber muchas razones por las cuales un ser humano oprime a otro. ¿Sí? Por ejemplo, el sadismo. El sadismo es una manera en que, ¿no es cierto?, el sádico va y oprime al masoquista, pero no para sacarle plusvalía, no por una relación capitalista, ni siquiera por una relación de género. Va y lo oprime nomás. Eso está relacionado con la noción de naturaleza humana en el fondo. Habría impulsos hacia la opresión. Los seres humanos tendrían dentro una tendencia a oprimir a sus semejantes. Y esa tendencia a oprimir a sus semejantes no requeriría ninguna razón económica específica. ¿Sí? Es el oprimir por oprimir. A lo Nietzsche, digamos, así como oprimir para obtener el poder y más encima después despreciarlo. La idea de opresión natural en el argumento liberal es que los seres humanos son agresivos y antisociales. En el argumento nietzscheano es que el superhombre necesita oprimir, ¿no es cierto?, para poder después despreciar el otro. ¿Sí? Pero habría una... ¿Cuál es la tesis marxista al respecto? No hay en la condición humana ninguna tendencia específica a la opresión. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna razón para que un ser humano oprima a otro ser humano fuera de algún interés de tipo económico. Toda forma de opresión deriva de alguna forma de explotación. ¿Sí? En ese sentido, no hay opresión sin explotación. No hay opresión sin explotación. ¿Sí? No. La opresión es una consecuencia de la explotación. Una consecuencia directa, en este caso, una consecuencia directa, o es una consecuencia indirecta. Noten que aquí al lado de este trabajador que está siendo desvalorizado, está su hijo, que está siendo desvalorizado igual, pero al que no se le está extrayendo valor. ¿Sí? Entonces, estos dos son oprimidos, pero solo este es explotado. ¿Sí? Sin embargo, la tesis marxista es que esta opresión se debe a esa otra. ¿Sí? Todas las formas de opresión están relacionadas, directa o indirectamente, con la explotación. En ese sentido se mantiene la unidad del problema. ¿Cuál es el problema? La explotación. Lo que pasa es que no todas las formas de explotación son capitalistas. Hay formas de explotación no capitalistas. En ese sentido, no hay opresión no mercantil en general, no hay opresión sin explotación. La opresión es relativa a la explotación, siempre. La opresión es relativa a la explotación. No sé si se dan cuenta, pero es necesario postular eso. No es una cuestión empírica. No estoy diciendo que eso es así. Es una cuestión lógica. Si estoy sosteniendo que el comunismo es posible, tengo que poner esto como premisa. Porque si no pongo esto como premisa, el comunismo no es posible. Imagínense que los seres humanos tiendan por sí mismos a oprimir a otros seres humanos. Consecuencia, el comunismo no es posible. ¿Se dan cuenta? Entonces, si quiero mantener la conclusión, tengo que eliminar esta condición de las premisas. Y tengo que aceptar solo eso. ¿Sí? Es una cuestión de consistencia lógica.
Ahora la pregunta, bueno, ¿y esto será verdad o no será verdad? Bueno, veamos. ¿No? Si a la larga el comunismo es posible, quiere decir que será verdad. Pero no hay manera de probar la verdad de algo si no en la práctica histórica. No puedo probar a priori, ni siquiera empíricamente, si los seres humanos son intrínsecamente egoístas o no lo son. Lo que estoy sosteniendo es que es necesario postular que no son intrínsecamente egoístas si es que uno quiere sacar como consecuencia que el comunismo es posible. ¿Sí? Entonces no estoy afirmando un hecho empírico, estoy afirmando una cuestión de principio. Debe ser así. Si no es así, estamos cagados, ¿no? Es posible el reformismo, son posibles sociedades mejores, pero no es posible el comunismo. ¿Sí? Por otro lado, hay que distinguir la explotación, la opresión de la dominación. La dominación. Cuando hablamos de explotación, estamos hablando de un intercambio desigual de valor. Cuando hablamos de dominación, estamos hablando de un intercambio desigual de poder. Tal como esto es, en esencia, lo genérico económico, todo lo que se llama económico tiene que ver con esto, con el valor. Esto otro es, en esencia, lo político. ¿Sí? De nuevo aquí hay una cuestión de premisa y de conclusión. ¿Sí? La pregunta es si puede haber, ¿no es cierto?, dominación sin explotación. O sea, si un ser humano está interesado en dominar a otro por razones que no sean económicas, ni capitalistas ni de ningún tipo. ¿Sí? Noten que esa es la voluntad de poder de Nietzsche. La voluntad de poder es que los seres humanos tienden, ¿no es cierto?, al poder independientemente del resultado. O sea, de hecho es una tendencia vacía, o sea, es obtener el poder para abandonarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tesis marxista? No puede haber dominación sin explotación. Eso equivale a sostener, no hay en los seres humanos una tendencia intrínseca a ejercer el poder. No te queda una cuestión súper común, esto estamos hablando de personas comunes y corrientes y razonables. Siempre va a haber alguien que quiera el poder. Es una objeción común. Entonces si uno dice, bueno, sí, en realidad siempre va a haber alguien que quiera el poder, consecuencia, el comunismo es imposible. Si usted quiere mantener la conclusión, tiene que sacar esa premisa. No hay dominación. En un juego, por ejemplo, ¿cómo dominó, por ejemplo? Insisto, porque, a ver, ¿por qué uno quiere ganar un partido de dominó o ganar un partido de ajedrez? En el fondo quiere ejercer poder sobre el otro, ¿no? En el fondo se trata de ganar, digamos, la satisfacción de la victoria es obtuve un poder sobre ti. ¿Sí? Note que la satisfacción es completa cuando te gano cuando quiero. Ah, te di ahí, zapatero, 6, 0. Hay juegos que son más racionalistas, como el ajedrez, y hay otros que son más humanos, como el cacho. ¿Sí? Yo soy partidario más bien del cacho. ¿Por qué? Porque está el azar, está la incertidumbre, y entonces cuando yo logro dominar algo jugando al cacho, quiere decir que soy efectivamente poderoso, porque incluso el azar me favorece. Todavía el dominó tiene una cierta astucia, los tipos participan, no sé si han jugado dominó con un viejo en el club hípico, qué sé yo, ¿no es cierto? Los viejos anticipan, faltan como 5 o 6 cartas y dicen, tú tenías esta, tú tenías esta, tú tenías esta, gané. Y llegan y tiran las cartas y los otros la tienen, se equivocan en el orden, pero saben todas las cartas que quedan. ¿Sí? Poder. Ya. Mi opinión es que ahí hay un intercambio de valor no capitalista. Esos intercambios de valor están relacionados con el género. Están relacionados con el género. En el fondo, se puede decir en términos freudianos, es un poco violento, ¿no? Pero están midiendo el tamaño del pene de cada uno. ¿No? Del falo, digámoslo más técnicamente, del falo. Y el falo es un objeto simbólico. No, pero entre te gané al dominó y échala afuera a ver quién la tiene más larga, es más o menos lo mismo. Claro, los juegos son ritualidades masculinas. ¿Sí? Son ritualidades masculinas y frecuentemente están asociados a lucimientos, ¿no es cierto? O sea, eso de tener a la mina mirando ahí mientras uno gana el póker. ¿Sí? Están asociados a lucimientos o están asociados a valoraciones entre hombres.
a valoraciones, es decir, se presume, ¿no es cierto?, del que es bueno para el póker, que es bueno para las minas también. ¿Sí? Entonces, digo, porque uno podría postular que hay un impulso de juego así como hay un impulso de género. ¿Sí? Hay un placer específicamente erótico, habría un placer específicamente de juego. Sin embargo, yo sospecho que no. Yo sospecho que ahí el psicoanálisis de la actividad de jugar es bastante eficiente, es como convincente. Se pueden dar hartas evidencias de que la actividad de jugar, en el fondo, es una actividad erótica, es la sublimación de una competencia erótica. ¿Sí? Pero lo que está en juego es el poder. Y entonces, desde un punto de vista conceptual, lo que está en juego es el poder por el poder. La tesis marxista es que no existe eso, el poder por el poder. Lo que está en juego es el poder para mantener un intercambio desigual de valor. La única razón por la cual un ser humano podría querer dominar a otro ser humano es para extraer valor. Noten que es una relación antagónica. Entonces, como una relación antagónica hay que mantenerla por la fuerza. Para extraer valor o para asegurar la extracción de valor, para mantenerla. Ya está extrayendo, pero para mantenerla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy excluyendo de las premisas? Estoy excluyendo la voluntad de poder. Insisto en el punto lógico, ¿eh? No estoy diciendo que los seres humanos no tengan voluntad de poder. Lo que estoy diciendo es que si uno supone eso, el comunismo es imposible. Entonces, como yo quiero que el comunismo sea posible, saco esa premisa. Chuta, ¿y si esa premisa fuera cierta? Bueno, quiere decir que la voluntad comunista es una voluntad enajenada. ¿Se dan cuenta? Es una voluntad enajenada porque presume de la realidad algo que no es cierto. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a culminar en un gran fracaso histórico y que a la larga nuestros esfuerzos contribuirán a que la sociedad sea mejor, pero que el comunismo es imposible. ¿Se entiende? O sea, que sea una voluntad enajenada no significa que sea completamente inútil. Puede servir, ¿no es cierto? Las revoluciones de alguna manera civilizan a la humanidad, ¿sí? Pero el objetivo se hace inalcanzable. ¿Es posible la autoridad en El problema es que la autoridad es una ideología. No hay autoridad intrínseca, natural. ¿Qué podría significar entre dos seres humanos autoridad? O sea, porque autoridad es un ser humano que es capaz de determinar a otro, ¿no es cierto? ¿Qué podría...? ¿Ah? Que yo soy la autora. Bueno, pero eso no es autoridad, pues. Eso es regalo. Es un regalo, yo... Haz lo que quieras conmigo. Bueno, No, pero por ejemplo, la autoridad es un profesor y un alumno. Eso es más ideológico que no sé qué, pues. ¿Sí? Se lo ordeno, es ideológico. No me vaya a decir que no es ideológico porque le pongo un 1. Queda entonces demostrado. Queda entonces demostrado. Claro. No, la autoridad es una ideología. A ver, pero pensemos en la autoridad de un padre sobre un hijo. A ver, saquemos el patriarcado de por medio. De un adulto sobre un niño. La adultez es una ideología. La adultez es una ideología. Los niños son libres. Y no son menos libres por ser niños. No, toda la idea de que los niños son menos libres porque no conocen las alternativas, porque meten los dedos al enchufe, todo eso es una ideología. De hecho, los niños nunca meten los dedos al enchufe. Cuando meten los dedos al enchufe, ¡pah!, los sacan. Solo. No hay ningún niño que meta los dedos al enchufe y diga, oh, me estoy electrocutando y se muera. No, eso es una ideología. Los niños son libres. Y de hecho, pensado antropológicamente, alguna vez la humanidad fue como son los niños ahora. Y noten que cuando la humanidad fue como son los niños ahora, los seres humanos eran adultos y libres, no eran niños. ¿Sí? No, en particular, no sé si le habían avisado, pero no había un Dios protegiéndolos hasta que crecieran. Digo, si le habían avisado que Dios no existe. ¿Le habían avisado, no? No existe. Se los avisó. No existe. Ya lo dije, siempre lo aviso yo en clase por si alguien no lo pilló desprevenido, pero se murió. O más bien los seres humanos lo mataron, digamos, perdieron la paciencia, le dieron su merecido y qué sé yo. ¿Sí? No, es duro eso, ¿eh? Es duro. La autoridad es una ideología. Porque uno esperaría que hubiera algún orden espontáneo en la sociedad humana. Que algo ordenara, por ejemplo, la diferencia entre adultos y niños. Eso ya ordena. Por ejemplo, la diferencia entre la familia y la soledad. No, lo propio de los seres humanos es agruparse en familia.
La gente que no se agrupa en familia, bueno, anda por ahí, solita nomás. Hay algo de la humanidad que le falta. No, los seres humanos son libres. Ya hemos comentado eso de la maternidad, ¿no? No sé si lo hemos comentado. Esto de que las mujeres solo están completas si son madres. ¿Sí? No, po. ¿Cómo se les ocurre? Las mujeres son mujeres así nomás, aunque no tengan hijos. ¿Se dan cuenta? Porque si no, se produce una discriminación espantosa, o resulta que los hombres ya son. En cambio, las mujeres son candidatas a mujer, están pendientes hasta que tengan un hijo. Entonces, cuando tienen un hijo, por fin, son realmente mujeres. Antes son una construcción incompleta. En cambio, los cabros chicos, ¿no es cierto? Apenas empiezan a eyacular, ya son hombres ya. Y noten que además la diferencia es brutal, ¿eh? Antes de la eyaculación, antes de la pubertad, antes de los caracteres sexuales secundarios, no son hombres. No, son niños. Son candidatos a hombres. Y entonces la masculinidad no vale para los niños. La masculinidad es de la pubertad para adelante. Entonces a los niños se les prepara para ser hombres. Pero las personas razonables saben que los niños no son hombres todavía. Son candidatos. Entonces, usted, para ser hombre, tiene que penetrar. Y eso es fácil, no se preocupe. Pero para ser mujer, con el dolor de tu vientre, con el sudor de tu frente y con el, ¿cómo es el otro? Parirás con dolor. Parirás con dolor. ¿Se dan cuenta? No, pues, ¿cómo se le ocurre? Las mujeres ya están completas. Es a los hombres a los que les sobra algo. Me han dicho que eso que les sobra es medio incómodo. Me han dicho que les cuesta caminar incluso, porque como que se enredan, tienen que andar con las piernas como separadas. Eso me han dicho. Yo puedo atestiguar que no es cierto, que en realidad uno camina perfectamente, pero me han dicho eso. Desde luego, las mujeres me han dicho eso. Oye, esa cuestión que les sobra debe ser incómoda. Mira, tan incómoda no es, ¿no? Incómoda, lo que se llama incómoda no es. Pero efectivamente uno podría decir, ¿sabes que ahí sobra una cuestión? Hay una cuestión como de más, ¿no? ¿Sí? Un poco irracional eso, en realidad debería haber alguna manera más. ¿Vieron Barbarella? Barbarella, Jane Fonda, 1968, inolvidable, digamos. ¿Eh? El tipo, suspenden el acto sexual, tienen actos sexuales así con la mano nomás. ¿Eh? Entonces ponen la mano, se toman una pastilla y ese es el acto sexual. Me parece más racional, más cómodo, ¿no? Más cómodo, menos engorroso, digamos. No sé, esta cosa de andar penetrando es tan engorrosa, ¿no? Tan como... Pero ¿por qué la felicidad tiene que ser tan incómoda? Es una cosa como sudorosa, como... horrendo. Concedamos que es un poco trabajoso. Un lord inglés le dice a su esposa en la noche de boda: mi lady, espero que haya quedado embarazada, porque no espero repetir estos movimientos ridículos encima suyo. Claro, es un poco incómodo. Entonces, a ver, ¿cuál es la política general que estoy usando? Todas las objeciones comunes son las interesantes. No las objeciones eruditas, y en el quinto párrafo del Capital dice tal cosa. No, lo que las personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque la tarea política es recuperar la verosimilitud del marxismo. La verosimilitud, o sea, que las personas comunes y corrientes crean. La explotación capitalista es intercambio desigual de valor de cambio capitalista. ¿Sí? Y entonces el paso siguiente es convertir esto en una teoría de la explotación capitalista ahora. ¿Sí? Ese es el paso siguiente. Pero insistamos en la dominación. No hay dominación sin explotación. Una curiosidad teórica nomás, una curiosidad teórica. ¿Puede haber dominación sin explotación? Al revés. Puede haber explotación, eso ya lo puse. ¿Puede haber explotación sin dominación? O sea, ¿se puede extraer valor de manera diferencial sin ejercer una diferencia de poder? Digo que es una curiosidad teórica, pero si uno lleva las simetrías, lleva la cuenta de las simetrías, esta combinación también es
Hay que dar cuenta de eso. Sí, sí, es posible la figura de la explotación sin una relación de poder entre medios. ¿Sí? Es lo que ocurre entre los distintos sectores del capital. La relación entre el capital financiero, el capital industrial, el capital minero, es una relación de explotación, frecuentemente. Frecuentemente los bancos explotan a los industriales explotan a los que producen materias primas, a los agricultores, a los mineros, qué sé yo. ¿Sí? Estas relaciones de explotación frecuentemente se dan al interior de una misma empresa. O sea, las empresas transnacionales producen materias primas y se las venden a sí mismas bajo el precio. Y entonces su filial, ¿no es cierto?, de materias primas se desvaloriza. Pero el resultado de eso es que la filial de producción de bienes manufacturados se sobrevalora. ¿Sí? Y entre lo que se pierde aquí y lo que se gana acá, ¿ah?, el producto global se maximiza. ¿Sí? Y entonces ahí, cuando uno piensa en la maximización global del producto en una empresa transnacional, entonces se da cuenta que las empresas transnacionales sí se pueden explotar a sí mismas, porque hay relaciones de extracción de valor que se compensan con la valorización excesiva en otros sectores. ¿Sí? Es por eso que las empresas transnacionales le bajaron durante mucho tiempo el precio al cobre. El precio del cobre, ustedes saben, es un estudio famoso de un economista marxista que se llama Orlando Caputo, en que él mostró que el precio del cobre estaba deprimido, ¿sí?, porque en el fondo las empresas transnacionales se vendían el cobre a sí mismas. Y entonces, cuando se fue desnacionalizando el cobre en Chile, las empresas transnacionales empezaron a competir con Codelco para bajar el precio. Y el Estado chileno, ya hemos citado ese país, ¿no es cierto?, el Estado de Chile, contribuyó a la política de las empresas transnacionales produciendo cobre en exceso, lo que contribuyó a bajar el precio del cobre más todavía. Y entonces al final la política de las transnacionales, el principal ejecutor fue Codelco. Codelco le bajó el precio al cobre, pero con eso las propias empresas mineras norteamericanas perdieron plata. ¿Pero por qué a las empresas norteamericanas les convenía perder plata? Porque se vendían el cobre a sí mismas. Y después, como productos manufacturados, recuperaban con creces lo que habían perdido en el sector minero. Entonces tienen ahí esa curiosidad. Hay una explotación entre sectores capitalistas que no implica una relación de poder. No, pues es complicidad perfecta. Se dan cuenta, lo hacen a propósito, lo hacen dentro de una misma dinámica capitalista. Sobre explotación, opresión, dominación, preguntas. ¿Dominación sin explotación existe? ¿Existe? No, no hay dominación sin explotación. Pregunta entonces sobre ese punto. Hay quienes plantean que hay sectores o incluso países enteros que el sistema no lo necesita ni siquiera para explotarlo. Ah, bueno. Por ejemplo, el caso de Haití o países de África. Justamente, entonces ahí... Hay dominación, pero ni se les explota. Ah, ya, pero aquí estamos siendo puntillosos, ¿eh? Relacionemos dominación con opresión. ¿Sí? Porque noten que lo que pasa con Haití, lo que pasa con el Sahel, en la África subsahariana, es que los tipos no son explotados, no les extraen valor. Sin embargo, sufren las consecuencias de la explotación global. Su lugar en la explotación global es que son marginados. Ese es el lugar, es un lugar específico. El lugar es que sobran. ¿Sí? No es un... A ver, si el capitalismo fuera súper amable y dejara a los marginados por su cuenta, los tipos podrían prosperar, ¿no es cierto? Pero resulta que el capitalismo no es amable. Los tipos están marginados y no pueden prosperar por su cuenta. Resulta que apenas arman el más mínimo mercado ya que estamos marginados del sistema capitalista, entonces nos salimos y armamos aquí nuestra propia economía. Entonces llega el capital, los coloniza, los saquea, y una vez que los deja en la miseria, los abandona. ¿Se dan cuenta? Porque es lo que dice Eduardo Galeano, ¿no? Los países de América Latina no son pobres. Los países de América Latina han sido violentados una y otra vez porque tienen enormes riquezas. Enormes riquezas. La violencia ha sido la violencia, ¿no es cierto?, del saqueo. Entonces, imaginemos que de repente los haitianos dicen ya, renunciamos al capitalismo. Se van de Haití y nosotros aquí hacemos agricultura comunal, aumentamos, ¿no es cierto?, la producción para alimentarnos a todos, etcétera. ¿Qué ocurriría en ese caso? Lo que ocurriría es que el capitalismo colonizaría, saquearía esta producción agrícola. ¿Se dan cuenta?
extraería el valor que está producido. Lo que hicieron con la plantación de azúcar en el nordeste brasileño, ¿no es cierto? Los brasileños produjeron azúcar, saquearon el Brasil hasta que echaron a perder el suelo. Y una vez que echaron a perder el suelo, se fueron nomás. Y entonces en el nordeste brasileño la miseria tiene que ver con el abandono, pero un abandono que no es casual, un abandono cuyo sentido originario era la explotación. Son marginados porque ya no queda nada que sacarles. ¿Sí? Si hubiera algo que sacarles, no serían marginados. No sé si se entiende. Entonces, no hay opresión, sino en relación a la explotación. Y para eso, los oprimidos tienen que ser dominados. Los oprimidos, ¿por qué al imperialismo le interesa seguir dominando Haití? Porque si eventualmente Haití empieza a generar riqueza, el poder político va a permitir saquearlo. Entonces, en ese sentido, no hay opresión, sino está relacionada con alguna forma directa o indirecta de explotación, y no hay opresión sin que haya, es decir, y no hay dominación, si no es directa o indirectamente a propósito de la explotación. ¿Sí? Pregunta. A propósito de la explotación y dominación, es porque el ejemplo que usted dio fue presente, pero está sustentado también como en las relaciones que a su vez ese sector tiene trabajo. No, por supuesto, la riqueza que se está intercambiando ahí, ¿no es cierto?, es toda riqueza producida por los trabajadores. Claro, y ahí abajo viene la dominación. Entonces, claro, y ahí sí, o sea, la explotación capitalista en la relación capital-trabajo es una relación de poder, pero en la relación capital-capital no es una relación de poder. ¿Sí? Claro, los capitalistas no necesitan obligarse unos a otros a hacer esta maximización de la ganancia, pero sí necesitan obligar a los productores directos a entregar la plusvalía. O sea que ¿Sí? en explotación sin dominación en esta área existe una complicidad. Claro, es un hecho empírico, ¿eh? No, ni siquiera es una pura disquisición teórica, es un hecho. Las empresas transnacionales diversifican su producción, entre otras cosas, porque pueden maximizar la ganancia global a costa de pérdidas locales. ¿Sí? Y eso es lo terrible, además, que sean transnacionales, pues, porque de repente a una transnacional le conviene echar al hoyo a un país porque en otro país están ganando más. Entonces pasan por encima de los intereses nacionales porque lo que importa es la maximización global. Eso perjudica incluso a Estados Unidos, ¿eh? O sea, los intereses de Estados Unidos como país resultan afectados porque de repente a las empresas transnacionales les conviene más llevarse la producción a Malasia y desindustrializar Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos hunde el desempleo, mientras, ¿no es cierto?, en Singapur, en Corea, ¿no es cierto?, en Taiwán los tipos tienen cada vez más empleo. Y entonces ahí es donde los nacionalistas reclaman, ¿no es cierto?, que hay que volver a industrializar Estados Unidos, etcétera. Pero que vean que el interés transnacional es efectivamente transnacional, no es interés norteamericano. O sea, esa cuestión de el imperialismo norteamericano es una ficción. El capital siempre ha sido transnacional y hoy día ha sido transnacional en potencia, por decirlo así. Los capitalistas no tienen patria. Pero hoy día además eso es empíricamente cierto. Empíricamente cierto. Si los tipos no tendrían ni un problema en echar abajo a Estados Unidos si no fuera porque ahí hay 15.000 megatones de bombas atómicas. O sea, porque Estados Unidos tiene un poder militar que permitan parar el capitalismo. Entonces por eso es un país que vale la pena cuidar, digamos. Pero si no fuera por eso, Estados Unidos sería tan prescindible como Brasil o como Indonesia. ¿Sí? Preguntas. Estoy planteando las cuestiones en términos de distinciones conceptuales finas, entonces todas las combinaciones que se les ocurran. ¿Hay una combinación de capitalismo con armamentismo? Claro, la relación de poder que es necesaria para mantener el capitalismo es eficiente si uno pone a los norteamericanos a cuidar el sistema. Y es más eficiente poner a los norteamericanos a cuidar el sistema que poner a los europeos, ¿no? Eso también es... Ahí las relaciones de poder actualmente son un poquito complicadas, porque el capital es transnacional, pero el poder es nacional. O sea, las armas las tiene un país, pero el capital es de los árabes, de los japoneses, el capital circula por todos lados. Entonces, a veces los norteamericanos amenazan militarmente, pero siempre manda el capital, nunca mandan los militares. ¿No podría sacar del cuadro la opresión ¿Por qué razón? y dejar, o sea, se podría plantear en un escenario hipotético del capitalismo de que hubiese explotación y que la opresión no fuese necesaria? ¿O Bueno.
¿O voy Ya. a necesitar tiempo Ya. marginado para el equilibrio? ¿Produce el capitalismo pobreza absoluta necesariamente? La respuesta no es tan simple. Desde el punto de vista del anarquismo, sí. Los anarquistas, los socialistas utópicos, los marxistas clásicos dicen, no, el capitalismo produce pobreza directamente. Sin embargo, como vamos a ver en la teoría de la plusvalía, este es el capitalismo, no este. El capitalismo es una economía valorizadora, tan valorizadora que incluso va valorizando el costo, ¿no es cierto?, de las fuerzas de trabajo. O sea, incluso los trabajadores se van valorizando. ¿Sí? Entonces, la lógica pura del capital es producir abundancia, no pobreza. Los capitalistas no necesitan oprimir para explotar. La lógica pura. Sin embargo, el capitalismo no es una sociedad pura. Históricamente está situada en un contexto, ¿no es cierto?, desigual. Esa desigualdad originaria le pena al capitalismo pasión. ¿Sí? La desigualdad originaria tiene que ver con las crisis cíclicas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a decir es que internamente la lógica del capital es la explotación relativa, la valorización de todo, del capital y del trabajo. ¿Sí? Sin embargo, como esto entra en crisis, para salir de las crisis cíclicas, el capitalismo recurre a la explotación absoluta. ¿Sí? Esa idea es de Rosa Luxemburgo. ¿Sí? Rosa Luxemburgo planteó que la acumulación originaria del capital es cíclica. No sé si saben la idea de la acumulación originaria del capital. Lo que pasa es que la industrialización europea costó una enorme cantidad de capital. O sea, de dinero, ¿no?, de valores. O sea, la sociedad europea no tenía dinero, plata, oro suficiente, así lo que se reconocía como dinero, como para mover la industria, como para generar, ¿no es cierto?, industrias textiles, molinos, canalización de ríos, flotas de barcos mercantes, etc. ¿Sí? No había. Y entonces lo que el capitalismo hizo es saquear la periferia, en particular, en esa época, América Latina. El saqueo de América Latina financió la revolución industrial. Las primeras etapas de la revolución industrial, siglo XVII, siglo XVIII. De América Latina, todavía África y Asia no le tocaba el turno. ¿Sí? De acá surgieron los capitales que permitieron industrializar Europa, de América Latina específicamente. La historia la pueden encontrar en Las venas abiertas de América Latina de Galeano. ¿No? El libro describe el saqueo en América Latina. Entonces, la plata en Zacatecas, el oro en Ouro Preto, el azúcar en el nordeste brasileño, el cobre en Chile, el petróleo, qué sé yo, el banano, qué sé yo, todos los lugares donde el capitalismo practicó una política de saqueo, o sea, saqueo a los bandidos, ¿eh? Eso de ir a ponerle la pistola en la cabeza al presidente de la República y obligarlo a hacer un canal, ¿no es cierto?, o a firmar una concesión bananera. ¿Sí? Los norteamericanos no tuvieron el menor empacho en llevar tropas a los lugares donde los intereses del saqueo no estaban siendo bien ejecutados. Los españoles colonizaron América Latina, bueno, los ingleses también, etc. Marx le puso un nombre elegante a eso. Le puso acumulación originaria del capital. ¿Sí? Noten que el capitalismo se sostiene solo. ¿Sí? En rigor, la lógica pura del capitalismo es puro Sebastián Piñera. Esfuerzo, innovación tecnológica, colaboración capital-trabajo, valorización de esa gran familia. ¿Sí? Salvo por el capital inicial que hace falta para eso. Entonces uno podría decir, la acumulación originaria se justifica históricamente. Porque fue terrible, fue cruel, exterminaron a la India en América Latina, pero el resultado histórico de eso es la abundancia. Entonces uno podría defender el capitalismo por ese lado. ¿Sí? Es decir, claro, tuvimos que hacer un gran sacrificio, todos lo hicimos, porque noten que los capitalistas que hicieron ese saqueo a la larga quebraron. Y los herederos ahora son otros capitalistas. ¿Sí? Todos hicimos un gran sacrificio para que ahora haya abundancia. Es lo que pueden decir satisfechamente los ingleses, los franceses, los holandeses, los suizos. Hubo una gran época de acumulación en que todos lo pasamos con el ajo, pero ahora hay abundancia. Ya. El pecado de esa gran época de acumulación se justifica entonces. Ya. Una vez no sería tanto. Entonces Rosa Luxemburgo ensució la sopa de la autocomplacencia burguesa diciendo, no,
Lo que pasa es que el saqueo es cíclico. No hay una acumulación originaria. Cada vez que hay crisis general del capitalismo, los capitales necesarios para reindustrializar, los capitales necesarios para cambiar la base tecnológica del capital, surgen del saqueo. Y entonces, en la historia situada del capitalismo, no en el capitalismo puro, hay una alternancia entre plusvalía absoluta, mecanismos absolutos de extracción de plusvalía y plusvalía relativa. Y entonces el capitalismo por sí mismo no produce pobreza, sino que produce pobreza indirectamente porque necesita recurrir al saqueo para salir de sus crisis cíclicas. Sin embargo, las crisis cíclicas son estructurales. Entonces, el capitalismo produce pobreza indirectamente, pero no puede evitarlo. No puede evitarlo porque las crisis son estructurales. ¿Entiendes? Digámoslo así, la miseria en la periferia es una consecuencia no deseada de la industrialización. ¿Sí? En cambio, la valorización de la fuerza de trabajo es una consecuencia deseada de la industrialización. O sea, a los capitalistas les interesa y les conviene que los trabajadores tengan cada vez más capacidad de compra, consuman más, etc. ¿Sí? Eso es, la abundancia es deseada, la pobreza es indirecta. Noten que eso es brutal, pues. ¿Por qué se produce esta crisis cíclica? Vamos a eso. Vamos a eso. Tenemos que formular la teoría de la plusvalía. Y cuando uno formula la teoría de la plusvalía sale como fácil explicar por qué hay crisis cíclica. Ahora, ¿y eso tiene relación, por ejemplo, con una realidad educacional en Chile, que surgen como callampas los institutos de profesión técnica? A ver, aquí en Chile la realidad brutal es que las enormes riquezas que ha producido este país han ido a parar al extranjero durante 500 años. Desde que los españoles pusieron una pata aquí, las principales riquezas de Chile han ido a parar afuera. Primero a España, después a Inglaterra, después a Estados Unidos, ¿sí? Y entonces este país ha producido una cantidad de capital, ¿no? Que equivale, o sea, si uno empieza a ver el saqueo solo en Chile, todo lo que se han llevado aquí en el trigo, todo lo que se llevaron durante la colonia en Cordeles y en Charqui, ¿no es cierto? Todo lo que se llevaron después en plata y lo que se llevaron en cobre, si uno saca la cuenta de todo eso, eso equivale a Inglaterra, eso equivale a Francia. Es decir, Chile con todos esos capitales podría ser más desarrollado que Suecia. ¿Se dan cuenta? Tenemos más riquezas que los suecos, tenemos más población que los suecos, tenemos todo. La única razón por la cual este país es, comillas, pobre, es que la riqueza ha salido de Chile. Entonces, lo que dice Galeano, la tragedia de los países latinoamericanos no es que sean pobres, la tragedia es que son excesivamente ricos. Y como son excesivamente ricos, el capital está constantemente poniendo los ojos sobre esta riqueza, sobre la otra y saqueándola. Se puede cuantificar eso, ¿eh? Se han hecho estudios de historia económica, ¿no es cierto?, de qué significó la explotación de plata mexicana en el siglo XVIII. En Zacatecas, en Guanajuato, qué sé yo, cuando había platerías mexicanas. ¿Sí? Todavía queda eso. Miles de millones de dólares actuales. Miles y miles de millones de dólares actuales. ¿Sí? Y en México, latifundio, miseria absoluta, ¿no es cierto?, la miseria extrema de los indígenas, etc. ¿Sí? Bueno, eso se puede cuantificar con historia económica reciente. ¿Sí? ¿Cuánto capital ha producido Chile en los últimos 30 años, desde el golpe para adelante? ¿Y cuánto de ese capital ha contribuido a enriquecer Chile? Es la diferencia técnica entre el Producto Geográfico Bruto y el Producto Nacional Bruto. ¿Sí? Hay un profe chileno que trabaja en Italia que lo explicaba de una manera súper bonita. El Producto Geográfico Bruto es la torta que usted hace en su casa. ¿Sí? Usted hace una torta en su casa, no sé si alguien vio esa explicación, es una cosa muy bonita. Usted ocupa su harina, su azúcar, su gas, su cocina, su mano de obra y hace una torta. ¿Sí? Pero resulta que de la torta saca un pedacito que se queda en el refrigerador y el resto de la torta se va de la casa. La torta entera es el Producto Geográfico Bruto. El pedacito que se quedó en la casa es el Producto Nacional Bruto. Y entonces resulta que el PGB chileno crece. Nunca ha retrocedido, ¿eh? Crece más, crece menos. ¿Sí? Aquí se quejan cuando hay crecimiento del 4%, cuando en realidad las catástrofes son los productos negativos, ¿no es cierto? El Producto Geográfico crece.
El producto nacional, en cambio, no tiene ninguna relación con el crecimiento del producto geográfico. Al revés, cuando el producto geográfico crece más, el producto nacional crece más lento. Es decir, cada vez que aumenta el producto geográfico bruto en Chile, lo que está aumentando es el saqueo, no la riqueza. Entonces, claro que Chile crece al 5% o al 6% anual. Pues. El problema es que de ese porcentaje, la mayor parte es riqueza que se va de Chile. Entonces, eso es lo que, bueno, no es una novedad, ¿no? Es lo que se llama enriquecimiento empobrecedor. Hay una versión del enriquecimiento empobrecedor que es la versión de los ecologistas, ¿sí? Que la industrialización echa a perder el medio ambiente. Ya. Pero hay otra versión del enriquecimiento empobrecedor, que es que uno se enriquece, pero la riqueza no contribuye al desarrollo nacional, sino que es toda exportada. ¿Sí? Una pregunta que me da un problema. Diga. Sí, el capitalismo, el problema es que no tengo cómo contraargumentarle, por eso más bien lo estoy comentando. El capitalismo se supone inevitable que es así. Sí. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a los obreros que hagan la revolución? ¿Para qué? Bueno. ¿Para que la hagan los pobres, los misquinos? Me parece una objeción razonable. Si aquí, lo que pasa es que, lo dijimos en la primera clase, los marxistas están acostumbrados a discutir con momios malos. Discutir con Pinochet es obvio, po. El problema es discutir con Sebastián Piñera. Esta clase de marxismo la debería hacer Sebastián Piñera. Porque él diría, los marxistas dicen tal cosa, nosotros en cambio decimos esto y lo otro. Y el argumento no es malo. El argumento capitalista es este. ¿Sí? Todos nos esforzamos, todos crecemos. Por supuesto nosotros crecemos más que ustedes, pero todos crecemos. Vamos a ver que los capitalistas legitiman esta diferencia, encuentran que esta diferencia es legítima. ¿Sí? Este es el argumento de él. El argumento marxista es que esto no es posible sin esto. El argumento marxista es que, como las crisis del capitalismo son estructurales, los capitalistas necesitan el saqueo para financiar su crecimiento. Y entonces la riqueza capitalista no es autónoma. No es autónoma, o sea, no es que el capitalismo produzca riqueza solo. No, la riqueza capitalista está hecha sobre inversiones iniciales que son producto de un saqueo cíclico. Y entonces, en el área capitalista se produce enajenación galopante, valorización deshumanizadora, que vamos a verlo después. ¿Sí? Porque está claro, los trabajadores se valorizan, pero la vida es cada vez más inhumana. Vamos a ver eso, ¿no? En el área capitalista, a lo sumo lo que nos ofrecen es vida mediocre. En la periferia capitalista lo que nos ofrecen es pobreza absoluta. No es un buen negocio, en ninguna parte. En ninguna parte. Noten que en esta área capitalista en que todos crecen en términos económicos. Pero cuando uno va y les pregunta, resulta que no son felices. Es como para agarrarlos a cachetadas. Agarrarlos a cachetadas, porque resulta que estos no son felices porque los saquearon. Estos no son felices porque se valorizaron menos que los otros. Y los otros tampoco son felices a pesar de que explotaron a todo el mundo. Esto es como el perro del hortelano, ¿se dan cuenta? No come ni deja comer. Entonces es una situación maldita. Po. Si uno va y le pregunta a Bill Gates, Bill, después de todos estos años tú le encuentras sentido a tu vida, capaz que se encuentren con un existencialista disfrazado. Que el tipo diga, 20.000 millones de dólares, no han logrado que mis hijos me quieran. Entonces, ¿qué crees que estaba haciendo explotando todo el planeta? No sé si se dan cuenta. A la hora de los que hubo, ni siquiera la burguesía hace un buen negocio con el capitalismo. Que no le sirve a nadie. No le sirve a nadie. Y eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que la enajenación es correlativa. No es que los trabajadores están enajenados porque los capitalistas son felices. No, están enajenados por los dos lados. El problema aquí es que ni siquiera los capitalistas son felices. Pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como para agarrarlo a cachetadas, ¿no? Ahora, el argumento, vamos a ver que el argumento de Sebastián del Tatán, digámoslo, del Tatán, no es malo. No es malo, el argumento marxista es difícil de establecer. El argumento del Tatán es bastante bueno contra los anarquistas y contra los socialistas utópicos. Los anarquistas dicen, los salarios son cada vez peores, y se puede demostrar empíricamente que no es cierto.
los pobres son cada vez más pobres, y se puede demostrar empíricamente que los marginados son más pobres, pero los trabajadores no. Pero también cada cierto tiempo los pobres son más pobres, por eso mismo que... Lo que pasa es que el empobrecimiento de los trabajadores es un empobrecimiento temporal. La curva de los trabajadores es así. Cada vez que hay crisis general del capitalismo, los trabajadores se empobrecen, pero después recuperan la capacidad de compra. El problema de los marginados es que originalmente tenían estándares de vida pobres, pero no del todo indeseables, ¿sí? Y el problema es que cada vez que hay crisis, se empobrecen violentamente. Y después siguen, y hay crisis, y se empobrecen violentamente hasta que se mueren. Se mueren para siempre, además, ¿eh? Se mueren de hambre, se mueren de difteria, se mueren de malaria, se mueren de sida, ¿eh? O sea, aquí hay un tercio de la humanidad que vive el exterminio, porque sobran, po. O sea, un país que tiene el 35% de la población con SIDA, es un país destinado al exterminio. Y noten que ni un capitalista les puso ni un dedo encima. Son tipos que ni siquiera son explotados. Simplemente sobran. Desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, si murieran 2.000 millones de personas sería un alivio. Porque hay 2.000 millones de personas en el mundo que no producen ni consumen. Y que sin embargo son un peligro permanente para la seguridad del capitalismo. Porque no producen, no consumen, pero reclaman. ¿Se dan cuenta? Y entonces son un hervidero de revoluciones. Si pudiéramos encontrar un gen de los marginados y hacer, ¿no es cierto?, una bacteria para exterminarlos a todos, resolveríamos un gran problema. Y nosotros respiraríamos aliviados. Ni siquiera Bill Gates. Porque ya no habría nadie esperando a los cabros chicos para quitarles la mochila a la salida del colegio. Porque ya no sería necesario pagarle un guardia que esté cuidando, ¿no es cierto?, las cagadas de condominios, ¿no es cierto?, que se llueven, que hemos comprado. Pues ya no sería necesario dejar los autos con llave, porque allá andan los rotos robándose la radio. ¿Se dan cuenta? Si los pobres se murieran, los beneficiados directos, inmediatos, serían los trabajadores. Y los ricos, por supuesto. Pero noten que aquí hay una contradicción objetiva entre los intereses de los más pobres de la población y los intereses de los trabajadores que no son los más pobres. Y esa contradicción la derecha ya le puso un nombre, ¿eh? Se llama delincuencia. Noten que las víctimas de la delincuencia no son los burgueses. No sé si han escuchado que a un burgués lo hayan cogoteado alguna vez. No, las víctimas de la delincuencia son los trabajadores. Ahora, por supuesto, los delincuentes se han ensañado con cierto tipo de trabajadores, ¿eh?, que en algún sentido lo merecen, que son los trabajadores ricos, ¿no? Los trabajadores que reciben salarios que, como vamos a ver después, no son proporcionales a su fuerza de trabajo. Reciben salarios muy por sobre el costo de la fuerza de trabajo. Reciben salarios burocráticos, en buenas cuentas. La guerra contra la delincuencia es de interés de la burguesía, porque produce pérdidas económicas concretas, ¿sí? Hay plata que se pierde porque andan asaltando a los obreros, ¿sí? Sin embargo, la guerra contra la delincuencia es más urgente para la burocracia, porque la burocracia ha logrado estándares de vida, estándares adquisitivos, a partir del salario burocrático, que son superiores a los de los productores directos, ¿sí? Y entonces lo que les pasa a los burócratas es que ganan mucha plata, pero no son suficientemente ricos como para irse en la casa en helicóptero. Y entonces cuando vienen, ¿no es cierto?, de la Florida, donde explotaron ahí a un alcalde, a unos concejales, qué sé yo, y van para el barrio alto, de repente les quiebran el vidrio del auto, ¿no es cierto?, y les roban la cartera. ¿Pero quiénes son esos? ¿Son los obreros? No, son los burócratas, son los funcionarios del Estado, son los funcionarios de las empresas privadas, los funcionarios, ¿eh? Muy bien. No, por supuesto. Pero ojo, porque yo cuando hacía clases en la Universidad Diego Portales, los profes plantearon como reivindicación, ¿no es cierto?, que se hiciera un estacionamiento para los profes, porque los alumnos llenaban todas las calles con los autos y los profes no tenían dónde estacionarse. Entonces, como yo soy pobre a propósito, ¿sí?, no tengo auto. Entonces decía, qué curioso, en esta universidad los estudiantes tienen mayor capacidad adquisitiva que los profesores. No es común, no es al menos una singularidad, ¿no?
El presidente terminamos con esto, el presidente del Centro de Alumnos de la Universidad Diego Portales, en una semana mechona, me tocó verlo, hizo un discurso de recibimiento a los mechones, ¿eh? Y dijo así: dicen que somos una universidad privada, pero yo digo, ¿por qué privados? No estamos privados de nada, somos jóvenes, somos ingeniosos, somos el futuro, no estamos, carepalo, no estamos privados de nada. Después de eso la fiesta fue por allá, y el aviso de la fiesta decía: no olvides traer tu auto. ¿Puedo querer un segundo? Sí. Mentado. Se suele decir de él tal cosa. Pero en el caso de Weber, porque es el mentado de... El mentado Weber. La acción mental en algo. Ah, pero ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase entera? El cultivo mentado en una acción. Ah, Lo ocupa cada rato. lo que se dice de esa La primera parte de la canción. mentar de algo es decir de algo. No lo sabía, pero No, como una proposición. pero es un uso ciútico, ¿eh? No es una palabra castellana común. No es técnico. No, es una ciutiquería de la traducción. Pásame que un amigo Diga, usted me quería preguntar. dijo que el mercado capitalista organiza a los mercados privatizados. Claro, lo funcionaliza. ¿Pero funcionaliza en términos de que le extrae plusvalía? No, en que los intercambios precapitalistas contribuyen a legitimar, a vehiculizar la extracción de plusvalía. Por ejemplo,